estamos nuevamente aquí con ustedes. Hoy nos corresponde a lo que es la lectura del día 14, semana 3, solamente para recordarlo. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios en este día. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos que tú nos bendigas, Padre, que cada uno de mis hermanos, aunque sean pocos los que están llevando este plan de lectura, Papito Dios, que ellos puedan sentir tu llenura, que tú puedas hablar a su vida, Padre, y que este tiempo, Señor, que ellos toman, que sea agradable para su espíritu, sea fructífero, Padre. Gracias te damos y tú háblanos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar lectura a lo que es Mateo 13, del 1 al 58. Esta es nuestra primera lectura. Dice, el ejemplo de las semillas. Ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Ahora dice, ¿por qué Jesús enseña con ejemplos? Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Jesús les dijo, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les permite saber mucho más, pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos, así por más que miren, no verán nada, y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, por más que mire, nunca verá, pues no aprenden ni piensan, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo la salvaría. Pero a ustedes, mis discípulos, Dios los ha bendecido porque ven y escuchan mi mensaje. Muchos profetas y mucha gente buena hubiera querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Luego aquí está la explicación de el ejemplo de las semillas. Dice, Jesús explica el ejemplo de las semillas. Ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje en el reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Bueno, aquí vamos a hacer una breve pausa.
Bueno, en lo que hemos leído, pues nos damos cuenta que Jesús enseña por medio de ejemplos y en otras versiones bíblicas dice parábolas, por medio de parábolas, que son ejemplos que Jesús toma sobre cosas que hay en el entorno. Entonces, pues debemos de dar gracias que Él nos ha dado a su Espíritu Santo para que nosotros entendamos las profundidades que hay en su palabra, ¿no? Y sí es bueno que nosotros pues nos empapemos un poquito de lo que era su cultura en ese tiempo, porque pues nuestro Señor decidió nacer judío, decidió nacer en Israel y pues mucho de lo que hay en la Biblia es en este contexto, no es en México, no es en Estados Unidos o en algún otro país. Sí es importante que cuando a veces leamos la Biblia, por ejemplo, si queremos escudriñar las escrituras con historia o algo, pues sí es importante empaparnos en todo de lo que es el contexto, costumbres y tradiciones judías para saber por qué estaba hablando de esa manera al pueblo. Pero pues bueno, otra cosa también que es importante resaltar aquí, pues uno mismo examinarnos, nosotros mismos examinarnos qué tipo de semillas somos, ¿no? Como bien dice aquí, se les habla, pero pues no hacen caso al llamado, al mensaje o reciben a Cristo, pero se alejan de Él en cuanto vienen los problemas. Aquí lo podemos enfocar, por ejemplo, cuando a veces nosotros somos nuevos en Cristo y nuestra familia no es conversa. Aquí muchas veces cuando nosotros vemos que la familia empieza a ponerse renuente de que no, ¿para qué vas ahí? Muchos abandonan lo que es el Evangelio. Al ver ese tipo de problemas, siguen a su familia y se olvidan del mensaje que recibieron de nuestro Señor, se olvidan. Y, y también hay otras personas, es muy bonito ir a congresos, muy bonito ir a actividades en donde nos reunimos como cristianos, pero a veces vienen nada más con la emoción. Y pasándose ese tiempo de la emoción, vuelven a lo mismo, a su antigua vida, y muchos reciben el mensaje, pero deciden ellos seguir con los mismos vicios, con las mismas costumbres, con las mismas tradiciones que los mantenían atados y alejados de nuestro Señor. Pero hay personas las que se mantienen firmes y siguen adelante. Dice Jesús, la hierba y el trigo. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a que sembró en su terreno muy buena semilla de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espiga, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció cizaña? El dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y la llevarán a mi granero. Dice, la semilla de mostaza. Jesús también les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. La levadura. Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que en la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Ok, pues ahí podemos ver que Dios dice que tan solo con una persona
el reino de Dios puede crecer bastante. Entonces, pues no hay que desanimarnos. A veces, pues decimos, ay, es que nada más soy yo y no soy tan, digamos, importante, pero no hay que desanimarnos por eso, porque Dios dice que con tan solo una persona puede crecer el reino de Dios Así es. bastante. Y bueno, y otra cosa más, ¿no? Yo creo que en estos tiempos, ¿no? Que no, que muchos de nosotros no es porque no tengamos fe en nuestro Señor, sino por obediencia a las autoridades están cerradas las iglesias y en el caso muy personal nuestra iglesia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nos alejemos ahorita en esta prueba, porque si es una prueba de nuestro Señor. Nosotros decidimos si nos enfriamos, si nos ponemos tibios o seguimos adelante, ¿no? Si a quién realmente estamos siguiendo, al hombre o a Dios. Y también es un tiempo que nosotros lo debemos de tomar para ponernos a cuentas con nuestro Señor, para poner en orden áreas de nuestra vida y pedirle a Dios qué áreas debemos de entregarle de nuestra parte. Dice, Jesús cumple lo dicho por medio de un profeta. Jesús le enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos y comparaciones, y sólo así enseñaba. De esa manera Jesús cumplía lo que Dios había dicho por medio del profeta. Hablaré a la gente por medio de ejemplos y contaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que hizo el mundo. Jesús explica el ejemplo de la cizaña. Aquí vamos a ver la explicación del ejemplo de la cizaña, que ya le dimos lectura más arriba. Jesús dejó a la gente allí y se fue a la casa. Entonces sus discípulos fueron a decirle, explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno. Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien las sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Cuando Dios juzgue a todos será como cuando... Buenos días, Anchana. Será cuando se arranque la mala hierba y se quema. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlos. A esas personas los ángeles los echarán en el infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán y les rechinarán los dientes. Pero los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. Bueno, aquí nos da el claro ejemplo a lo que se refieren las semillas de cizaña, que son los que obedecen al diablo. Y aquí nos dice cuál va a ser su destino de esas personas que están obedeciendo al diablo. Van a ser echadas al fuego. Van a ser tomadas por los ángeles que Jesús va a enviar y van a ser echadas al fuego. Entonces nosotros decidimos para dónde vamos. Si Dios ya nos está dando esta revelación, pues ya nosotros decidimos para dónde nos dirigimos. Dice, el tesoro escondido. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. La joya fina. El reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene va y la compra. Okay. La red de pescar. El reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sienta a separar el pescado bueno del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta y tiran el pescado malo. Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de las malas. A las malas las echarán al infierno
y allí tendrán tanto horror que llorarán y les rechinarán los dientes. Dice, cosas nuevas y cosas viejas. Jesús le preguntó a sus discípulos, entonces, ¿entienden ustedes todas estas enseñanzas? Ellos contestaron, sí las entendemos. Jesús les dijo, todo maestro de la ley que se convierte en un discípulo del reino de Dios se parece al que va a su bodega y de allí saca cosas nuevas y cosas viejas. Jesús viaja a Nazaret. Cuando Jesús terminó de enseñar estos ejemplos, se fue de allí, llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Otros decían, pero si es Jesús, el hijo de José, el carpintero, su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Sus hermanas aún viven aquí. ¿Cómo es, cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? Pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces él dijo, a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Bueno, aquí también podemos darnos cuenta, Jesús tenía más familia en Nazaret, aquí nos está haciendo hincapié, que tenía a sus hermanos, a sus hermanas, y pues aquí, pues cuando Jesús fue concebido, pues José y María no habían estado juntos, ajá, en la intimidad. Ya después cuando nació Jesús, después pues ya vivieron como esposos. Entonces aquí también algo que nos resalta es que a veces uno no es profeta en su propia tierra, ¿no? A Jesús no le quisieron creer en ese lugar, por esta causa no hizo muchos milagros. Y es importante no menospreciar lo que Dios nos ha dado, no depende si la gente cree en nosotros o no, sino que nosotros realmente le demos a Dios la autoridad de ir obrando en nuestra vida. Vamos a leer ahorita lo que es Lucas 8, del 1 al 56. Mujeres que ayudaban a Jesús. Los, los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios, y también estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Bueno, aquí vemos cómo Jesús ya había liberado María a Magdalena, como ya había sacado de ella 7 demonios y esta mujer ya se había arrepentido y le estaba siguiendo, como otras mujeres más. Dice, el ejemplo de la semilla. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos, las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayeron en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte, si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. ¿Por qué Jesús enseña con ejemplos? Luego los discípulos le preguntaron,
¿qué significa ese ejemplo que contaste? Jesús le respondió, a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero pero a los demás solo les enseño por ejemplo. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán. Bueno, este es refuerzo de lo que habíamos leído anteriormente en Mateo 13. Ujú. Y bueno, y cuando leamos esta parte, cada quien ubiquémonos y en qué lugar estamos en cuanto a semillas, ¿sí? Que Dios hable a nuestra vida. Dice, Jesús explica el ejemplo de las semillas. El ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero cuando viene el diablo, hace que se les olvide para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría. Pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Hay las personas que son atraídas a las cosas materiales. Y aquí también pues las personas que a veces no quieren dejar costumbres, tradiciones, fiestas, ahora sí, paganas, como nos los marca aquí, en la Biblia. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. El ejemplo de la luz. Nadie enciende una lámpara para taparla con una olla o para ponerla debajo de la cama. Más bien la pone en un lugar alto, para que alumbre a todos los que entran en la casa. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Por eso, presten mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les contarán muchísimas cosas más, pero a los que no saben nada de los secretos del reino de Dios, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. ¿Qué decir? Uh-huh. Dice, la madre y los hermanos de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque mucha gente lo rodeaba. Entonces alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Jesús contestó, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. Ahí nos está dando lugar Jesús y también, bueno, como hablábamos ayer, no le está dando gloria a nadie de Jesús, ¿verdad? Sí, Sino que a nadie de su familia. a nadie de su familia, sino que está diciendo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan y obedecen mi palabra. Y pues aquí también el día de ayer leíamos la luz del cuerpo, ¿no? Y bueno, también aquí pues nosotros, ¿qué somos? ¿Somos luz? ¿Eso es lo que proyectamos o somos oscuridad? Dice, la gran tormenta. Un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Entonces partieron, y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago, y el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos despertaron a Jesús. Maestro, maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego les dijo a los discípulos, ustedes no confían en mí, pero ellos estaban tan asustados y asombrados que decían, ¿quién es ese hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? ¿Sí? La autoridad que tenía Jesús, pero también nosotros, aunque ya hemos recibido promesas y bueno, Él nos habla en su palabra que nosotros haremos lo mismo, los discípulos, quienes lo siguen, seguiremos su ejemplo, ¿no? Y a veces nosotros
pues a veces no estamos muy firmes y estamos tambaleantes y no tomamos esa autoridad que Él ya nos ha dado. Ujú. Dice, el hombre con muchos demonios. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios. Ese hombre no vivía en una casa, sino en un cementerio, y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo. Como los demonios lo atacaban muchas veces, la gente le ponía cadenas a las manos y en los pies, y lo mantenían vigilado. Pero él rompía las cadenas y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios. Cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Jesús le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo Ejército. En otras traducciones dice Legión. Dijo, Dijo eso porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo, donde se castiga a los demonios. Cerca de allí, en un cerro, había muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en esos animales y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos. Entonces los cerdos corrieron cuesta abajo y cayeron en el lago y se ahogaron. Cuando los hombres que cuidaban los cerdos vieron lo que había pasado, corrieron al pueblo y les contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver qué había pasado. Al llegar vieron sentado a los pies de Jesús al hombre que antes había tenido los demonios. El hombre estaba vestido y se comportaba normalmente, y los que estaban ahí temblaban de miedo. Los que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Entonces los habitantes de la región de Gerasa le rogaron a Jesús que se fuera de allí porque tenían mucho miedo. Cuando Jesús subió a la barca para regresar a Galilea, el hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que lo dejara ir con él, pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue al pueblo y contó lo que Jesús había hecho por él. O sea, qué impresionante aquí. A la gente le daba miedo pasar por esa parte donde se encontraba este hombre que estaba endemoniado, porque como vemos ahí los demonios decían que rompiera Cadenas. las cadenas. No me imagino qué tan grandes se las ponían en las manos y en los pies, ¿no? Entonces, pues vemos ahí qué autoridad tenía Jesús al sacar los demonios y ellos le reconocieron que él era hijo de Dios, ¿no? Y qué increíble también aquí esta enseñanza, ¿no? Aún en la actualidad nosotros, bueno, o algunas personas no quieren reconocer quién es el hijo de Dios y aún los demonios temblaron y le reconocieron que él era el hijo de Dios. Una niña muerta y una mujer enferma. Cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues la había estado esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente, ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo, Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Pero Jesús volvió a decirles, Estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder. Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, fue y se arrodilló delante de Jesús.
Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Entonces Jesús le dijo a la mujer: Hija, fuiste sanada porque confiaste en mí, puedes irte en paz. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó el mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo: Ya murió su hija, no moleste usted más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: No tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. Cuando llegaron a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Pero Jesús le dijo: No lloren, la niña no está muerta, solo está dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro, Santiago, Juan, Jairo y la madre de la niña, y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo: Niña, levántate. La niña volvió a vivir, y al instante se levantó. Jesús mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. Los padres estaban muy asombrados, pero Jesús les pidió que no le contaran a nadie lo que había pasado. Qué increíble, ¿no? Bueno, qué creíble. Aquí podemos ver cuánto era la fe de esta mujer, que tan solo al tocar su manto fue sanada. Y también Jesús, que es sensible al poder de Dios, porque como él, sin ver a la mujer, porque había una multitud a su alrededor, y cómo sintió que salió poder De de él, cómo sintió que salió ese poder de él. Ahora, pues nosotros debemos de confiar en la sanidad de Dios, debemos agarrarnos de sus palabras de verdad, clamarle, suplicarle en oración, o en nuestro momento a solas con Él sí debemos de hablarle y decirle: Señor, sáname. Y también algo impresionante aquí es de la hija de Jairo, ¿verdad? Como sí, la resucitó. la resucitó y la gente no creía, pero bueno, vio porque sabía que estaba muerta. Entonces Jesús, como cuántas señales dio de ser De el hijo Dios, de Dios, y aún así pues mucha gente le tenía miedo, no le no creía. le creía todos estos. Y pues también algo para nosotros también ponernos a cuentas con Dios, ¿no? ¿Qué clase de semillas somos? Y que eso sea algo en lo que tengamos que meditar, ¿verdad? Y Sí, también meditar en qué tanta confianza tenemos en Dios. Y bueno, vamos a vamos a despedirnos. despedirnos. Gracias Dios por este día, gracias porque nos dejas leer tu palabra. Gracias. Te damos gracias porque aún en estos tiempos tú nos permites poder adorarte, y te pido que tú nos bendigas y gracias porque otra vez porque nos dejaste leer y que podamos aplicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Bueno, pues nos vemos y los esperamos en la próxima lectura. tengan bonito día.